Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José y el día de hoy vamos a hablar sobre una discográfica que está haciendo las cosas muy bien. Es una discográfica muy chiquita que se llama Sam Records. Es una discográfica francesa fundada el 2011 por Fred Thomas. Tengo el nombre acá para no equivocarme. Según su página web, es un sello fundado sin intenciones de lucrar, ¿okay? Pero sí para reeditar catálogos un poco perdidos de jazz de los años 50 y de los años 60. Según lo que pude leer en la página de Sam Records, ahora les voy a enseñar 3 discos que yo tengo de Sam Records. Esta persona, Fred Thomas, el fundador, el dueño de Sam Records, él es un gran aficionado tanto a la música pero también a la fotografía. Y esto es algo que muchas veces no vemos en reediciones audiófilas. La gran mayoría de veces es verdad, sí, pero hay veces en donde estos pequeños detalles se obvian y, a ver, quizás no para todos es tan importante las tapas de los álbums, que las fotografías se vean bien, y es cierto que no siempre se tienen, así como no siempre tenemos las cintas analógicas originales, y ya lo hemos dicho en algún momento, tampoco tenemos siempre los negativos de las fotografías como para decir, bueno, acudamos a eso y vamos a ver qué ondas. Sin embargo, la intención de Sam Records, según lo que he podido leer, siempre ha sido esa. Esos dos pilares son fundamentales para ellos. Entonces, ¿de qué se trata? Me dirán, ¿de dónde saca? ¿Cuáles son los catálogos que ellos reeditan? Bien, son catálogos de Francia. No es secreto que muchos artistas de jazz, músicos, cantantes en algunos casos, etc., en los años 50 y en los años 60 viajaban durante temporadas a Europa y en los distintos países firmaban contratos con discográficas chicas. Recordemos siempre esto. Ahora nosotros hablamos de Universal Music y de Sony Music como estos dos grandes monstruos que tienen presencia en todos los países del mundo, con catálogos universales, ¿verdad? Que se suben en simultáneo a una hora determinada en todos los países y en todos los países se pueden escuchar en streaming o en YouTube o en donde fuera. Eh, Eso no sucedía en los años 50 y en los años 60. ¿Okay? Probablemente para la música popular era un tanto distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de los Beatles, sí teníamos la gran dueña que era EMI, ¿no? Pero también tenemos la discografía en Estados Unidos de Capitol. En distintos países se hacían distintos compilados con distintas tapas, con diferentes artes, con diferentes selecciones de canciones, con distintas discografías y distintos catálogos en general. Y por supuesto, cuando esto lo traducimos a músicas que finalmente de alguna forma siguen siendo músicas populares, pero quizás no con esa masividad que estamos hablando, ¿no? De los Beatles y después todo el rock, ¿verdad? Zeppelin y todas esas cosas. Estamos hablando del jazz. Ahora conocemos a Blue Note, por ejemplo, como una discográfica prácticamente universal, ¿verdad? O a Kraft como una discográfica prácticamente universal, aunque no es tan exacto porque en muchos de nuestros países no se pueden conseguir esos títulos de forma directa, pero claro, el Internet y la globalización permiten que nos enteremos y que los lanzamientos sean en realidad mundiales, ¿verdad? Sin embargo, en esa época no era así. Cada discográfica tenía un espacio de funcionamiento, no por una cuestión legal necesariamente, más sí por una cuestión económica, por una cuestión de dominio, por una cuestión principalmente, o sea, a ver, ahora tenemos el streaming, pero recordemos que en los años 50 y 60 la única forma de vender discos eran los vinilos, ¿no? Entonces, reeditar o mandar a fabricar un disco para mandarlo vía avión era impensable, para mandarlo vía barco se demoraba mucho,
Entonces se reeditaban de otras formas. Y muchos de estos artistas firmaban contratos muy cortitos cuando iban a pasar ciertas temporadas o ciertos tours en Europa con discográficas europeas chiquitas que solo funcionaban en Italia, que solo funcionaban en Francia. Bien, Sun Records se dedica a reeditar catálogos de discográficas chiquitas francesas. ¿Okay? El sello está en Francia y se dedica a reeditar esto, que muchas veces ya tiene dominio otra empresa mucho más grande, ¿no? Pero que en realidad no hay ningún interés por sacarlos, entonces se ceden los derechos en muchos casos. Bien, yo tengo 3 de estos discos que les quiero enseñar. Los 3 son de Chet Baker. Perdón los perritos. Ustedes saben que alguien entra o alguien sale y se vuelven como locos. No son míos, son de la vecina. Pero bueno, es lo que hay. Bien, los 3 son de Chet Baker, les decía. El primero es este de aquí. Pero, a ver, voy a enseñarles el disco primero y luego les enseño cómo son los discos de Sun Records y cuáles son los estándares en los discos de Sun Records, ¿verdad? El cuarteto de Chet Baker, que es un cuarteto formado allá, si no me equivoco, no estoy seguro, aunque los nombres no se ven muy franceses, pero bueno, que en realidad esto no tiene nombre, esto es Chet Baker Quartet, nada más. Son usualmente discos con estándares, nada más, no son parte, a ver, no están considerados parte del canon, desde mi punto de vista, de los cánones discográficos. Pero son parte de la discografía, sin duda. Entonces, los discos de Sun Records tienen ciertas características. Primero, el sticker que traen, siempre traen este sticker. Siempre viene en una bolsa resellable que yo siempre la quito y la reemplazo por otra. Algo que me gusta muchísimo son los empaques. Empecemos por el empaque. Primero, se utilizan siempre, o lo que se consigue por lo menos, pero en la mayoría de casos son, no son escaneos de la tapa original, sino más bien reconstrucciones a partir de los negativos originales de las fotografías. Quiero que vean la calidad de esto. No sé si se verá a través de la cámara, pero es una belleza. Por supuesto, seguro todos estos colores, estas cositas están reproducidos digitalmente, ¿verdad? Pero la fotografía, la calidad es una maravilla. La parte trasera, claro, con este cartón brillante, ¿no? La parte trasera tiene estos flips, no sé cómo se llama, flaps, no tengo idea de cómo les dicen, pero son estas cositas que traían los discos europeos de los años 60, por ejemplo en la discografía de los Beatles de la época 50 y 60, los discos eran así. En Estados Unidos, por el contrario, lo pegaban del otro lado, ¿no? Esto de aquí lo pegaban en la parte de abajo, en los tip-on. Pero bueno, esto me encanta, la verdad, porque es como tener un disco de esos años en la mano. Les voy a enseñar qué es lo que trae. Bueno, trae el insert siempre de Sun Records. Acá está. Ok, la página sunrecords.fr de Francia. Este es este papel brilloso que yo odio, pero en la parte de adentro tiene plástico, así que no está tan mal. Yo igual siempre lo cambio, ya les he contado. El disco, en mi bolsita de QRP, que yo siempre lo pongo ahí. También han reproducido perfectamente, en este caso de Barclay, la galleta o la etiqueta del disco, lo cual es un gran acierto. Y de hecho en la página pueden observar algunos de estos trabajos de reproducción, ¿no? A ver, estos discos no son baratos porque son europeos y salen en tirajes muy cortitos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre ellos. Y siempre, o por lo menos en los 3 casos de los discos de Chet Baker, traen una fotografía así, ¿no? Ahí la pueden ver. Son fotografías muy bonitas de la época y siempre ponen la información sobre la foto, quién es el fotógrafo,
cuál es el año, en qué contexto se toma la foto, bueno, información básica, pero que la verdad es que no se incluye casi nunca. Bien, el otro disco con características similares, que fue el primero que yo compré de Sun Records, es este de aquí, también Chet Baker Quartet, volumen 2. Es una belleza este de acá también. Todo, las mismas características. No lo voy a sacar porque si no nos vamos a demorar un montón de rato. Y el último, que es este de aquí, Chet Baker and His Quintet with Bobby Jasper. Ahí está. También de Sam. Una maravilla. Bien, fíjense, o sea, en la tapa, ¿no? El arte, bueno, está muy bien hecho. ¿Qué les puedo decir sobre estos discos? Vamos a tomar el que ya abrí, el que ya desempaqué para enseñarles. Todos estos discos son cortados a partir de las cintas analógicas originales, son prensados en 180 gramos en Optimal, en Alemania. Ojo, muchas personas no confían mucho en Optimal. Es cierto que hay mejores fábricas, es cierto, ¿no? Incluso, bueno, por ejemplo está Palas, ¿no? Podrían usar QRP, podrían usar RTI, pero claro, Optimal es más barato y está más cerca, ¿no es cierto? Reúne esas dos condiciones porque QRP tiene prensajes más baratos y buenos, ¿verdad? Pero está muy lejos, ¿no? Palas está ahí, nada más, pero es más caro, ¿no? Entonces hay muchos detalles. Y lo otro es esta cuestión fotográfica que siempre utilizan las fotografías originales o por lo menos reconstrucciones de lo que se tiene. La verdad que es uno de los sellos que a mí más me gustan. Quizás su catálogo puede no parecer tan sólido porque, como les digo, son discos todos estos que no están considerados dentro de los cánones. Ahora que todo es más universal es más fácil, pero hasta hace 40 años que no existía Discogs de repente, no, o sea, muy probablemente que estos discos ni se recordaban que existían. Por ejemplo, de Chet Baker, en el canon de Chet Baker. Recordamos lo de Riverside, recordamos el Chet Baker Sings, recordamos uno que otro disco ya luego de los años 70 de Chet, pero no recordábamos quizás esta discografía francesa, ¿no es cierto? Los discos suenan impecables. Yo no he tenido problema con los discos, ni ruidos, ni pops, ni problemas de prensado, o sea, nada. Los prensajes son realmente muy, muy buenos. Ahora, como vienen estas bolsas de papel, aunque están forradas de plástico, pero vienen de papel, a veces vienen sucios. Con una limpieza se soluciona totalmente. Pero lo digo porque yo muchas veces me he quejado y todavía me quejo de eso a veces. Pero en este caso, quiero decir, con una limpieza se soluciona el problema. Los cortes son muy, muy buenos. La suerte también, además, es que como son catálogos tan olvidados, esas cintas maestras no han sido reproducidas muchas veces. O sea, si se han guardado bien, que aparentemente es lo que ha sucedido al menos en estos 3 casos, porque suena muy bien, no tienen demasiado hiss porque no están tan desgastadas. Y eso es una suerte. Cuando vamos a hablar de mastering y de cortes desde el analógico, es una suerte cuando las cintas están bien guardadas y sobre todo no se han reproducido tantas veces, entonces disminuimos un poquito el hiss. Bien, según lo que dice en la página de Sun Records, todos los discos son chequeados visualmente, cada uno de ellos, antes de salir de las instalaciones supongo que de Optimal en este caso, por algún supervisor de Sun Records, ¿verdad? Y bueno, la verdad, son muy, muy, muy buenos discos. Ahora, algo que a mí me parecería interesante que hiciera Sun Records, pero claro, recordemos, Sun no es una discográfica, según lo que ellos dicen, que tienen fines lucrativos, ¿no? Entonces su intención es digitalizar esto para que se pueda compartir, para que la gente pueda tener los vinilos y demás. Ellos, según lo que yo he visto, no tienen presencia en streaming.
Muchos de estos catálogos pertenecen a lo que hoy en día es Universal, a lo que hoy en día podría ser Sony Music o demás. En estos tres casos me parece que son de Universal o de Sony, la verdad que no sé, pero no están reeditados como discos ni tal, creo que están en un compiladito que se llama Chet Baker en París o Chet Baker en Francia, una cosa así, no sé ni de quiénes serán, como les digo no estoy seguro, pero Sun Records no tiene los derechos más que para estas ediciones y para subir algunos samples a YouTube, ¿ok? Sería lindo que estuvieran en streaming, porque son discos caros, no todos podemos acceder a ellos y de repente no nos da a todos como para pagar 35, 40 dólares por uno de estos discos cuando de repente no lo conocemos tanto, no tenemos cómo escucharlo o de repente no nos gusta tanto y solo queremos escucharlo en digital, que sucede con algunos catálogos. Pero bueno, mi experiencia con Sun Records, siempre digo, ¿no? Mi experiencia, porque hay mucha gente que de repente tiene experiencias muy distintas, que tiene discos defectuosos, que tiene fallas, etc. Pero mi experiencia con Sun Records es muy, muy buena. Para los que se encuentren discos de esta discográfica, de este sello, vayan por ellos, investiguen qué tienen en la página de internet. Está todo, están todos los discos que han hecho, está toda la información. Es un sello, como les comento, muy muy chiquito, pero que está tomando cada vez más notoriedad en el mundo del jazz, en el mundo de las reediciones llamadas audiófilas, porque son de muy muy buena calidad y reúnen algunas de las cosas que a los coleccionistas de discos de vinilo y sobre todo de discos de vinilo de jazz nos encantan, ¿no? Que son cortes de lo analógico, gran sonido, buenos prensajes, empaques impecables, ¿verdad? Y, por supuesto, rarezas. Eso no podemos negar, nos encanta. Entonces, nos encontramos en una siguiente edición de Entre Discos. Muchas gracias por ver este video. Déjenme en los comentarios qué discos de Sun Records tienen, qué discos de Sun Records les gustaría tener, o si alguna vez se han topado con alguno de ellos y cuáles han sido sus experiencias. Muchas gracias y hasta la próxima.